maravillosa historia del libro de Josué. No sé si a usted le parece muy interesante todo lo que hemos visto acerca de el libro de Josué, hermano. Yo en lo personal he aprendido mucho el estar estudiando el libro de Josué. Es una bendición, hermano, y vamos avanzando. Entonces recuerdan, hermanos, lo que estudiamos, lo estuvimos hablando el miércoles anterior. ¿Alguien me puede dar copia? Porque a mí ya se me olvidó. El altar de las piedras, sí, ¿verdad? Las piedras, ¿verdad? Que le habíamos dicho que eran piedras, que guardan piedras de puro gusto, pero ellos tenían un propósito, hermano, acerca de las piedras, y era parte de todo el capítulo 4. Yo quiero que vaya con su Biblia, hermanos, y ahí, queda ahí sentadito, hermano. Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. La palabra de Dios, la leemos. Voy a esperar. Mucho café tomado este día, hermano. Ando algo acelerado. Mucho café y mucha azúcar. De mala combinación. Sí, hay que me regalaron una empanada bien buena, hermano. Amén. Bueno, lo tenemos. Capítulo 5 del libro de Josué, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a depender únicamente y exclusivamente de usted, Señor. Usted tiene el control, mi Dios. Bendícenos, Señor, a través del mensaje. Sabemos, mi Dios, que tu palabra trae bendición y que nunca regresa vacía, Padre. Nos podemos hacer tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recuerde, o recordemos, hermano, que el altar de piedras que se había edificado era porque habían cruzado el río Jordán. Entonces el altar de piedras era para que los hijos recordaran las maravillas o los milagros que Dios había hecho al pueblo de Israel. De tal manera que después del río de Jordán ya estaban en Canaán, la tierra prometida. Entonces, aquí, hermanos, al inicio del capítulo 5, habla acerca de la circuncisión, y el Señor les dice a los israelitas que vuelvan, que se circunden todos. Y bueno, pero de la circuncisión, hermanos, vamos a hablar la próxima semana. Hay mucho de qué hablar, hermanos, pero el Señor me pone en el corazón acerca del maná, porque hasta aquí, hasta este versículo dejó de caer el maná. ¿Cuánto tiempo cayó maná para que ellos fueran alimentados, hermano? Durante 40 años, el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, el maná, hermanos, algunos dicen, ¿qué significa maná? Algunos dicen pan caído del cielo. ¿Han escuchado esa definición? Pero en verdad, maná significa, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ellos sabían, a ver, ¿qué es esto, verdad? Las características, hermanos, del maná, según los estudiosos bíblicos, es que era un tipo de hojuela, parecido, o lo podríamos imaginar como el cornflake. No es que sea cornflake, no es decir, que el maná era cornflake. No, parecido, hermano, al modo de que nosotros lo podamos comprender o imaginar como eran, blancas, y eran como de miel. Y con este maná podían hacer, hermanos, tortas o panes. Y el maná caía en la mañana, y cada persona, cada familia debería de recoger nada más lo del día. Y entonces venía siempre alguien, ¿verdad? Y decía, no, yo voy a recoger un montón para que por si mañana no cae, yo tengo ahí mi guardadito. ¿Y sabe qué sucedía con este guardadito que tenía? Agarraba gusanos.
Entonces, Dios les estaba enseñando al pueblo dependencia de Dios, dependencia de Él. Y a nosotros, hermanos, nos cuesta depender completamente de Dios y esperar en su milagro, esperar en Él. Con esto no le estoy diciendo que usted y yo no debemos de trabajar, no debemos de esforzarnos. Claro que sí, pero llegan momentos o llegan pruebas, hay necesidad, y el Señor le está enseñando, o nos está enseñando a depender de Él, no de su amigo, no de su mamá, no de su familiar que tiene en Estados Unidos y que le manda remesa. ¿Cuántos tienen familiares que les mandan remesas aquí, hermano? Levante la mano, hermano, para decirle por qué no llaman. Todos ustedes y yo ya somos varios que no tenemos familiares. Bueno, sí tengo mi hermana ya, pero no me manda remesa, ¿verdad? Pues sí, porque ya tiene sus compromisos. Entonces, hermanos, aunque sabe que cuando viene me trae cositas, hermano. Sí, no, encima me está viendo ahí y va a decir, entonces, sí me trae cosas, hermano. Bueno, pero ese punto y aparte. Entonces estamos, hermanos, el Señor estaba enseñándole al pueblo dependencia, depender de Dios. Y a veces a nosotros también nos cuesta depender de Dios. Aquel que dijo, yo voy a agarrar bastante, no voy a hacer que mañana no haya nada. No lo podemos señalar, no lo podemos juzgar y decir, uy, qué bárbaro, no confío en el Señor. No, porque él imaginó y pensó, quizá en su corazón, digo, mañana a saber si va a caer este volado otra vez. Imagínense si hubiera sido salvadoreño y yo en pupusa. Entonces dijo, voy a agarrar más para venderlo de mañana. Tostaditas de arroz, dijo, bien buenas van a estar. No, se le pudrieron, se le agarraron gusanos. Entonces, dependencia. ¿Qué es dependencia o depender? Estar sujetos a condiciones impuestas, estar bajo protección y autoridad de alguien, de una persona. Oiga bien, estar bajo protección y autoridad. Eso es la definición de dependencia, estar bajo la protección y la autoridad de alguien. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿estamos bajo la protección y la autoridad de Dios? Esa es la pregunta. Hay que estar bajo la autoridad y la protección de nuestro Dios. Si Dios nos protege, si Dios nos cuida, Dios nos va a proveer de lo que necesitamos. Y hasta a veces hasta más nos da el Señor, hermano. A veces hasta más, y uno dice, qué bendición, Señor. La verdad, Señor, que nos sorprende a veces el Señor. Nos sorprende. Y esos dichos que dicen, Dios aprieta pero no ahorca, eso no, hermano. Ay, que como que el Señor no me tiene así. Yo me imagino que el Señor me tiene así del cuello y nunca me va a ahorcar, ¿verdad? No, hermano, eso no. Dios lo que está, el objetivo es enseñarnos a depender de Él. Entonces los israelitas, hermanos, cuando salieron al desierto, cuando salieron de Egipto, ellos eran vulnerables. Ellos no eran guerreros. Ellos eran esclavos. Entonces no podían pelear con las naciones, no podían pelear con las personas que se iban a encontrar. Entonces tenían que depender exclusivamente de el Señor, porque como un esclavo, hermanos, le daban lo que el amo quería. Entonces el Señor le estaba enseñándole a los israelitas a depender de Él y a estar bajo su protección. Y eso, hermanos, nosotros también debemos de aprender de nuestro Señor, a estar bajo su protección, bajo su cuidado y esperar en Él. A veces no nos queda más que esperar en el Señor. En Éxodo capítulo 16 podemos ver, Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3, creo. Bueno, dice la palabra de Dios. Ahí iniciamos con el maná. Eso es, hermanos, para que veamos esto. Partió luego de Eli. ¿Lo tienen, hermanos? Que veo que lo están buscando y me alegra que usted lo busque en su Biblia. Si es posible, traiga algo donde anotar o anote ahí en la orilla de su Biblia, subraye su Biblia, hermano. Y si ya no le gusta subrayada, compra otra, no hay problema. Si la Biblia, aquí, hermanos, pregunta, ¿a quién le gusta entrenar Biblia? Es una gran bendición. A mí me gusta entrenar Biblia, hermano. Y yo siento que como que la voy leyendo otra vez porque no está nada de subrayada. Está bien bonita, bien nueva y me gusta. Hay hermanos, y lo entiendo, que no les gusta
subrayarla ni nada, y está bien, lo respeto. A mí en lo personal sí me gusta, hermano, la subrayo, le pongo notas ahí, algún pensamiento y todo, y después cuando me gusta estrenar una, otra vez empiezo como que de cero, ¿verdad? Entonces, la Biblia, hermano, si eso es un punto y aparte, un paréntesis, la Biblia, hermano, debería de ser algo que nosotros anhelamos tener, anhelamos leerlo, anhelamos aprender de ella, buscar una Biblia. Ay, que esta tiene letras rojas, qué bueno, qué bendición, hermano, que usted dice, yo la quiero con letras grandes, qué bueno, hermano. Pero no solamente que sea grande, pequeña, letras bonitas, letras como sea, hermano, sino leerla. Y también usted dice, pero mi Biblia es pequeña y yo la quisiera mejor. Entonces pídale una al Señor, pídale y dígale, Señor, yo quiero una Biblia. El Señor le va a proveer, porque eso sí es bajo la voluntad de Dios, que usted tenga una Biblia. Entonces, volviendo, hermanos, a la predicación, dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa era la protesta, hermano. Eso es lo que el pueblo decía: nos sacaste de Egipto. Yo recuerdo cuando ya nos daban esos grandes platos de comida, y aquí nos han sacado a morirnos de hambre. Eso es lo que le estaba reclamando el pueblo a Moisés. Indirectamente le reclamaban a Dios, porque Moisés estaba haciendo el propósito de Dios, entonces le estaban reclamando a Dios. Cuando usted está reclamando, cuando reclamamos por los alimentos, hermano, le estamos diciendo al Señor: Señor, usted no puede darnos más, no puede dar. Y entonces, aquí es donde el Señor empieza a enseñarnos muchas veces dependencia a Él, depender completamente de Él. Dice el siguiente versículo: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Luego dice el 5: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde: sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahí quedó, mis hermanos. Entonces, aquí es donde el Señor les manda por primera vez el maná del cielo. Y durante toda esa generación, durante todos esos años, eso era lo que comían. Pero se aburrieron también. Y que, hermano, mire, el ser humano siempre le protestamos al Señor, hermano. Mire, hermano, y eso lo podemos ver en todas las áreas. Siempre le protestamos al Señor. Si venimos a la iglesia, si se cantan unas alabanzas, algunos dicen: no, esta a mí no me gusta, a mí sí me gusta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no estudiamos mejor lo otro? ¿Y por qué no aprendemos de lo otro? Y siempre hay protesta, hay murmuración, hay cosas así, hermanos. Entonces, durante todo ese tiempo que el Señor les estaba dando maná, yo ya no quiero este maná, yo no aguanto. Yo les decía a los hermanos que a mí me gustan las pupusas, pero una vez, 2 veces de allí yo quiero comidita, ¿verdad? Pero me dicen: hermano, no, yo puedo comer 3 veces al día pupusas y no me aburre. Cada quien, ¿verdad? A mí no me aburre comer pan dulce a las 3 de la tarde, no me aburre, ¿verdad? Con café, no me aburre el café tampoco. Entonces, pero el pueblo, hermano, estaba protestando: ya no quiero. Y el Señor se molesta y les dice: bueno, ya no quieren eso, pues. Y les mandó una bandada de codornices y
les dijo el Señor, hasta que se harte de carne. Hasta en eso el Señor, mira, ya deja de molestar tanto que pedís y reclamas, aquí tenés. Hasta en eso, hermano. Pero llegó el momento que el maná cesó. Y el maná, hermanos, era una provisión milagrosa de Dios que no era para siempre, era su alimento mientras pasaba el desierto. Hay etapas en nuestra vida, hermanos, que vamos a pasar por el desierto, sí o sí. Y probablemente, hermanos, Dios lo va a sostener con lo básico. Con lo básico, hermano. Dios le va a sostener con lo básico. Y puede decir usted, ¿y qué es lo básico? Pues para alguien puede ser solo tortilla y queso. Solo tortilla y frijolito, solo tortilla, hermano, solo la bolsa de bendición puede ser. Y eso es lo que el Señor le está dando. Y no significa que el Señor sea cruel, que el Señor sea malo, que el Señor sea aquí. No, hermano, sino que simplemente nos está enseñando a depender de Él. Es que mire, hermano, hay que aprender a vivir en abundancia y aprender a vivir en escasez. Porque si vivimos solo en abundancia, miren, nos inflamos como globos. Nuestro ego, nuestro orgullo se nos va allá. Sube, porque usted tiene como comprar, usted tiene como irse a sentar a cualquier lugar a comer, y su ego, su orgullo va para arriba. Y usted dice, no, si Dios es mi proveedor y todo, pero usted no está dependiendo totalmente del Señor. Hacen una venta en la iglesia y mire, hermano, hay desayuno, hay aquí. Yo para que voy a comer ahí, no, ahí afuera de la iglesia, a mí me da pena, qué barbaridad, qué va a decir la gente. ¿Por qué? Porque nos hemos inflado. E incluso, hermanos, la abundancia nos puede alejar de Dios. No, hombre, mira, tenemos carro, tiene como ir, vámonos para el rancho. Usted se va para el rancho el domingo. Porque hasta en eso hay que aprender, que el Señor nos enseña a vivir en abundancia. Y hay que aprender a vivir también en escasez. Pero alguien dirá, pero yo ya estoy aburrido de estar en escasez. Todavía nos está enseñando algo el Señor, hermano. Todavía nos está enseñando y no lo hemos aprendido. Todavía, hermano, todavía hay una enseñanza. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Filipenses, cuando ese versículo que muchos lo tenemos así, ¿verdad? Hasta hay sticker y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y todos creemos que todo lo puedo en Cristo y todo eso. Pero antes de llegar a decir Pablo esas palabras, dice Pablo, sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, así como en abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. Y Pablo era una persona que tuvo plata, porque era un empresario. Y aprendió a vivir en la abundancia, pero también el Señor lo llevó a la necesidad para que aprendiera a depender solo de Dios. Y en la abundancia Dios nos enseña, hermano, a que no debemos de enorgullecernos, creernos más que los demás, creernos superiores y a seguir dependiendo del Señor, porque todo es por la gracia y misericordia de Dios y debemos de ser agradecidos. Y muchos hermanos, mire, hay muchos que les llega la abundancia y no crean que van a honrar al Señor con la ofrenda o con el diezmo. No, les llega la abundancia y no. Y después, cuando viene la necesidad, ahí sí estamos clamando, Señor, ayúdame, Señor, por favor, provee, Señor. Entonces, hermano, Dios tiene preparada una provisión milagrosa mientras pasamos el desierto. Mientras va a pasar el desierto, hermano, Dios tiene esa provisión asegurada. ¿Cuántos se recuerdan de la viuda de Sarepta? Amén, se recuerda. Había una necesidad, había problemas y Dios manda al profeta a que lo alimente. Y nunca hizo falta. ¿Pero qué? Vivía de lo básico. Mire, el Señor nos sorprende de diferentes formas y cuando Él quiere, hermanos, y en el momento que Él diga. Al pueblo lo tuvo 40 años. ¿Cuánto tiempo lo lleva? Lo tiene usted esperando en Él.
40 años, 10 años, 5 años, 3 meses, o toda una vida. Y algunos dicen, no, es que esa es mi cruz. No, hermano. Recuerde que el maná o comer del maná significa total dependencia de Dios. ¿Cuál es su maná, hermano? Hoy este día. ¿Cuál es su maná? Por lo cual, en vez de renegar, en vez de criticar y en vez de protestarle al Señor, debemos decirle, Señor, gracias, porque sé que esta es tu provisión. Porque sé que Dios nunca me va a hacer falta nada. Entonces, nunca más el pueblo tuvo maná después de esos 40 años. Fíjense, el maná duró 40 años, desde que cruzaron el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida. El maná nos mantiene, y muchas veces, casi siempre nos mantiene en la escasez. Nunca más ellos necesitaron del maná, sino que empezaron a comer del fruto de la tierra prometida. Y había abundancia. Entonces, hermano, la abundancia va a llegar a nuestra vida. Va a llegar cuando usted y yo aprendemos a depender del Señor. El Señor dice, bueno, ya estás preparado para la bendición. Pero muchos no estamos preparados todavía para la bendición. Dios nos sorprende de diferentes formas. ¿Cuánto alguna vez el Señor lo ha dejado con la boca abierta, con algo que usted lo había puesto en su mano y usted dijo, a saber cuándo me va a contestar el Señor? Y le contestó casi inmediato. Amén. Amén. Fíjese que estábamos arreglando una casa que pues estaba un poco descuidada, y entonces estábamos arreglando, limpiando, cortando unos árboles. Yo no los corto, hermano, porque yo como. Y entonces, hermanos, y yo la había puesto en alquiler y dije, yo la voy a poner en alquiler, y tenía un gran dilema, hermano. Decía, la vendo o la pongo en alquiler, y estábamos con eso, ¿verdad? Bueno, dije yo, tiene que ser de Dios, tiene que Dios tomar la decisión. Y le puse precio al alquiler. Y dije yo, Señor, si es tu voluntad, va a llegar alguien que la va a querer en ese precio. Y si no, pues Señor, le voy a poner precio de venta también. Pero todo en mi mente, no anunciado ni nada. Pero hermanos, en el tiempo que estábamos trabajando, llegaban y preguntaban, mire, ¿y esta casa sí, la vamos a alquilar? Sí. Estoy hablando que 2, 3 días, después de que lo estábamos arreglando. De repente saca la llamada. Fíjese, está alquilando en cuánto, tanto. Queremos verlo mañana. Está bien, vamos a verle todos. Llegamos, sí, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Y yo me quedé, hermano, Señor, qué increíble eres, Señor. Hermano, pero es que todo debemos de ponerlo en las manos del Señor, hermano. Debemos de aprender a depender de Dios, hermano. Cuando confiamos en nuestras propias capacidades y dejamos a Dios fuera de nuestros planes, hermano, no todo nos va a salir bien, hermano. Siempre debemos de incluir al Señor en los planes. Usted tiene metas, usted tiene propósitos, usted tiene algo que está pensando, póngalo en las manos de Dios, hermano. No solo se quede con ese pensar, nombre de Dios, sino que dígale, Señor, esto y esto y esto. Lo que pasa es que a veces no queremos hablar con el Señor, y no le estoy hablando que va a ser una gran oración con palabras rebuscadas. No, si solo es una plática con el Señor, hermanos. Y sabe, hermanos, ese árbol que se estaba pues dándole, a mí me duele cada rama que ese árbol se le da, me duele. Y se está quitando porque ha levantado, ha quebrado duralitas, no ha quebrado duralitas, ha levantado el cemento, el ladrillo, ha hecho depender de él con ese árbol. Porque en mucha necesidad que teníamos, hermano, ese malo daba cantidades exageradas, y un hermano tan sabroso, bendecido por el Señor, hermano. Y nosotros solo nos levantamos
a bajarlo, y nada más. Y eso era nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, y así estuvimos durante unos 6 meses. Y yo le preguntaba muchas veces al Señor y le decía: Señor, ¿por qué tanta necesidad? Si yo tengo un trabajo, Señor, ¿por qué tanta necesidad? Pero yo no entendía, hermano, que lo que Él me estaba enseñando era depender solo de Él, no de mis capacidades, no de mi profesión, no de mi trabajo, sino que yo tuviera total dependencia de Él. Ese era mi maná, hermano. Ese era mi maná. Y yo muchas veces decía: hoy nos va a bendecir el Señor, y no. Y yo estoy muy agradecido con el Señor porque nos ha enseñado, o estoy aprendiendo, mejor dicho, a vivir en la necesidad, y también cuando hay abundancia, hermano. Y Dios, mire, hermano, Dios va a utilizar cualquier recurso para bendecirle, para ayudarle, para proveer, para enviarle su maná. Cualquier recurso. No necesita, hermano. Y aunque se le haga difícil, no necesita ir a tocar puertas y pedir fiado. No necesita ir a tocar puertas y pedir prestado. No lo necesita, hermano. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Pero ¿cómo vamos a hacer? Sigue esperando. De repente van a llegar a la puerta de su casa y le van a tocar: mire, aquí le traigo una bendición. Quiere. Y lo peor es que la vecina, que no le habla. La vecina que a usted le cae mal, ella va a usar al Señor para bendecirle. O la familia que le cae mal, va a usar para bendecirle. Y usted todavía va a salir con duda. A veces cuando estábamos con mi madre, a veces yo veía, ¿verdad?, la necesidad y la dificultad. Y mamá, uno de niño, ¿verdad? Mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Ya vamos a ver. Y ese ya vamos a ver, y no veíamos claro nosotros. Y había una vecina, hermano, que cada cierto tiempo llegaba: mire, fíjense que aquí le traigo. Y nos llevaba una bolsa de pan francés y una bolsa de café. Gran bendición. Y esto, hermano, que no éramos creyentes. Porque ¿sabe qué? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y aún siendo usted justificado por la sangre de Cristo, aún siendo usted un hijo de Dios, Dios no lo va a dejar perder, hermano. Dios no lo va a dejar perder. Dios no lo va a dejar perecer, hermano. Si somos sus hijos, de repente Dios le va a sorprender la bendición. No se imagina ni de dónde, ni cómo. Pero Dios le va a hacer llegar ese maná, hermanos. Llegó el momento, hermanos, que comieron ellos del fruto de la tierra prometida. ¿Qué comieron, hermano? Comieron panes y levadura. Después de celebrar la Pascua, como recordatorio de su salida de Egipto. La tierra prometida tenía muchos frutos: higos, puerros, cebollas, olivos, frutos, de todo tenía. Había bendición, ahí había abundancia. Cuando el Señor ya te da la abundancia, te quita ya el maná. Y sabe, el maná, hermanos, tenía una característica: que no iba a desnutrir al pueblo. Que ese maná tenía proteína, tenía carbohidratos, tenía los requerimientos nutricionales necesarios para que una persona caminara a larga distancia en el desierto. Así es la bondad del Señor, así es la misericordia de Dios. Que usted se aburrió ya de los frijoles es otra cosa, hermano. Voy a ser aburrido de los huevitos. Pero mientras Dios diga, usted ahí va a estar, hermano. Mientras tanto, agradezcale al Señor y dígale: Señor, qué bendición por este maná que me ha mandado. Pero ya necesito, Señor, otro maná. Y Dios va a proveer, hermano. Dios va a proveer. Hermano, mire, Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos bendición, hermano. Hay etapas, son etapas nada más. Son tiempos que el Señor va cambiando. Pero algo sí yo le puedo decir, hermano, que aprendamos a depender de Dios.
una dependencia total de nuestro Padre. ¿Qué es depender del Señor? Mira, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Y ser agradecido con lo que Dios le ha dado este día. Agradezcale al Señor. Yo recuerdo una ilustración de un pastor que decía que cuando estaban estudiando en el seminario de teología, había un pastor que no tenía cómo comer y puso a hervir agua y dijo: voy a tomar sopa. Y todos se burlaron de él. Bueno, como no hay nada, le voy a echar a que sea esta piedra. Y todos se burlaron. De repente llegaban y tocaban a su puerta y le decían: mire, fíjese que aquí me sobró este pollo, chupa adentro de la olla. Mire, fíjese que aquí me sobraron estas zanahorias, ruba dentro de la olla. Mire, fíjese que aquí me sobró. Total, es un gran sopor de pollo. Porque la bondad de Dios, hermano, así es. Ahora, usted no espera ese tipo de milagros. Ya va a venir alguien que me da pollo. No, hermano. Dios bendice a cada quien y le provee a cada quien de diferentes formas. Dios va a obrar de diferentes formas en cada uno de nosotros, hermano. Pero de algo sí podemos estar seguros: que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro ayudador, nuestro sanador, y debemos depender solamente de nuestro Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu bendita palabra, Señor. Así como el pueblo me